ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Para ti, ¿qué es Gusto? ¿Gusto? Sí, Gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. Amables televidentes, buenos días. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 e informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por Duvalier Sánchez, quien ha sido un panelista histórico de nuestro programa y ahora mismo es candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Y estamos esperando que Alberto Ramos Garviras llegue en algunos minutos, viene en la ruta P27D del mío, y como ustedes ya están acostumbrados, nunca el mío permite que cumplamos nuestras citas. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto. Bueno, y buenos días a todos los que nos ven hasta ahora y deje de echar la culpa al mío. Hombre, ¿cómo que no? Pues, ¿cuándo llega usted cumplido cuando viene el mío? Hoy llegó puntual porque viene en bicicleta. Pero pues en bicicleta siempre va a llegar puntual, siempre va a llegar más rápido. Bueno, hoy quiero comenzar hablando de la indemnización de Metrocali a hit masivo. En esta semana, por todos los medios radiales, televisivos y escritos, hemos conocido que el Consejo de Estado falló en contra de Metrocali, pero ese fallo no es de ahora, ese fallo es del año pasado, de diciembre de 2018. Lo que pasa es que no había trascendido. Y obliga a Metrocali a pagarle a Hit Masivo, uno de los 4 operadores del sistema de mío, una suma equivalente a 110.000 millones de pesos, más los intereses que, calculados a valor presente de hoy, darían una cifra aproximada a 180.000 millones de pesos. La historia del tema comienza en diciembre del 2016, es decir, hace 2 años y medio aproximadamente. Hit Masivo presentó ante el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cali una demanda en la que argumentaba que Metrocali estaba incumpliendo el contrato porque primero no tenía los talleres a los que la obligaba el contrato para los operadores, en este caso para Hit Masivo, talleres donde se supone que hacen mantenimiento
transbordos, no para pasajeros, sino recambios de flotas y cosas de estas. Y en segundo lugar, porque la Alcaldía de Cali y Metro Cali no habían garantizado a Hidromassivo el cuidarles de la competencia desleal, de la piratería terrestre, o sea, de los taxis y los carritos particulares que hacen transporte, de los motorratones y demás. Parece ser que desde diciembre del 2016, o mejor, desde antes de diciembre del 2016, estaban discutiendo este tema el anterior presidente de Metro Cali y su junta y el siguiente director de Metro Cali, pero no se pusieron de acuerdo. HID puso la demanda ante el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cali. Metro Cali demandó ante el Consejo de Estado el fallo que en primera instancia había hecho el Tribunal de Arbitramiento para que le pagara a Hidromassivo, y ahora el último recurso que acaba de poner el 11 de junio Metro Cali es una tutela al mismo Consejo de Estado diciéndole: oiga, un momentico, es que Hidromassivo al firmar el contrato asumía el riesgo de la competencia, asumía el riesgo de la demanda. Nosotros no teníamos ninguna razón para garantizarle a Hidromassivo negocio con, como se dice, toche con guayaba madura. O sea, yo le pongo las vías, le pongo el mercado, pero además le cuido de que no le vaya a hacer competencia, así sea informal o ilegal. Esa no era mi responsabilidad, dice Metro Cali. Hasta ahí va el tema. Lo cierto es que 180.000 millones que tocaría pagarle a Hidromassivo, más los 120.000 que ya la Metro Cali o la alcaldía a través de Metro Cali les está garantizando a los operadores del mío anualmente, estamos hablando de 300.000 millones de pesos que se embolatan rápidamente, y esa platica no la paga el alcalde, no la pagan los concejales, no la paga el presidente de Metro Cali, sino que al final, aunque usted no se dé cuenta, la paga usted y la pago yo, porque todos los días nos están sacando plata de una y otra manera en la ciudad de Cali. Ese es el tema que le pongo sobre la mesa. Como usted ha estado tan atento al tema de movilidad, me gusta conocer su opinión sobre lo que está pasando. Pues doctor Teja, yo creo que lo que está pasando es muy parecido a lo que pasa con Odebrecht y el fallo que va a salir, donde van a condenar al Estado, es decir, a los colombianos, a pagarle 1.4 billones de pesos a los bancos, que es pues una vergüenza que tengamos que los colombianos pagar a un contratista y a unos bancos que juntos armaron quizás el monstruo de la corrupción más grande que ha visto este país, del que se haya sabido, porque los otros no sabemos. Es un poco parecido a esto en que siempre quien responde somos nosotros. O sea, el codeudor, cuando se hacen las cosas mal en el Estado, es el ciudadano. Es el ciudadano. Para que lo tenga, eso nunca nos lo dicen así. Uno ve la noticia, ve si van a pagarle 110.000 millones a ese operador, y entonces no es la alcaldía. La alcaldía no existe. Existen los impuestos de los ciudadanos por los cuales hay alcaldías, hay gobernación, hay presidencia, Estado colombiano. Entonces, eso es lo doloroso, más cuando la vida está tan dura para pagar impuestos, cuando cada mes juntar lo de los servicios, lo de la seguridad social, lo de la educación, pues es tan difícil. Y ahí es cuando los ciudadanos que pagan los impuestos, pues esto de verdad nos debería doler y nos debería comprometer a que las cosas pues tienen que cambiar. En el caso de Hidromassivo, pues como usted lo dice, hay unas estimaciones de la demanda siempre cuando uno diseña sistemas de transporte. Usted estima una demanda y estima unos viajes, pero eso no lo garantiza nada, porque el mercado pues no se queda inmóvil. El mercado siempre se está moviendo, y el mercado se movió en Cali y buscó soluciones, porque la planeación pues no dio como estaba estimado que el mío estuviera moviendo entre 800.000 y 1 millón de pasajeros. Está movilizando la mitad de esos pasajeros. Aquí al final lo que termina existiendo es un operador que resuelve los problemas del mercado
a través de unos juzgados, de unos tribunales de arbitramiento, para recuperar una plata que es plata nuestra. ¿Dónde está la gravedad de todo esto? Que ese operador, que es un privado, que son unas personas, unos inversionistas, van a dejarle un roto a la ciudad tan grande que difícilmente nos recuperaremos en el corto plazo. O sea, la siguiente administración va a tener un hueco que difícilmente va a poder ejecutar una política social, si la tiene estimada, un plan de gobierno y un plan de desarrollo futuro para resolver los problemas que son realmente los de la gente. ¿Por qué? No son solo los 110 mil millones, que son 84 mil más 25 mil de intereses. Pero tasados a la fecha en la que al se hizo la 2015. demanda. A hoy son 180 mil. Podrían ser 180 mil. O sea, además, claro, pues terminamos pagando intereses. O sea, aquí lo mejor que le puede pasar a un contratista es contratar con el Estado. Nunca pierde, nunca. Siempre están, pues si Odebrecht y el Grupo Aval no están perdiendo. Entonces, más el FESDE, que es el Fondo de Estabilización del MIO, que ya para ese fueron 170 mil millones de pesos. O sea, de verdad, eso es una vaca que deslecha esta ciudad. Esta ciudad no encontrar una solución al sistema de transporte o intentar encontrarla está dejando a la ciudad sin la posibilidad de tener los recursos para la inversión social. Bueno, saludamos a Alberto Ramos, que ya llegó. Lo trajo precisamente el bus número 9 del P27D. Y ese bus creo que tiene que ver con la ruta HIT masivo. O sea que no solo no cumple con el itinerario, sino que ahora pide que el Estado, a través de Metro Cali, sí le cumpla a ella sus pretensiones. ¿Cuál es su posición frente a la demanda que el Consejo de Estado le ha aceptado favorablemente a HIT masivo? Pues hombre, mi querido doctor José Alberto y Duvalier, un cordial saludo. Creo que el mío desde sus comienzos se equivocó en el trazado, es decir, no se hicieron las troncales necesarias para descongestionar la ciudad, para prestar el servicio ágil hacia las comunas de Oriente, y se estancó en nuevas troncales, en nuevas frecuencias, y no avanzó hacia la intermodalidad. Es que el transporte masivo no podía quedarse solo en los buses articulados, sino que los alcaldes anteriores debieron haber avanzado hacia la intermodalidad, es decir, a los varios modos de transporte para poder avanzar hacia una movilidad sostenible y necesaria. Por lo tanto, creo que, como lo planteaba Duvalier, no es justo que en Colombia los contratistas, por descuido en la defensa del Estado, de los abogados del Estado, y por las triquiñuelas en la organización de los contratos, al final no pierdan, como en el caso de Odebrecht, que es una copia del fracaso de la banca en España, donde se le traslada toda la carga a los ciudadanos, en la Bankia, el caso de Bankia, y luego salimos pagando nosotros las deudas que ellos han ocasionado. Creo que no tiene pues un fundamento mayor, Alberto. Bueno, pero el asunto es que la discusión se queda en que hubo fallas en la defensa jurídica del Estado, que no se tramitó a tiempo los procedimientos, pero de fondo aquí lo que hay es una especie de captura del Estado a través de los contratistas que de manera muy calculada saben que cada que firman un contrato con el Estado, ellos tienen calculado que dentro de muy poco tiempo le van a hacer un otro sí. ¿Un otro sí qué significa? Que si usted hace un contrato con la Alcaldía de Cali, por ejemplo, de 1.000 millones de pesos para atender un determinado servicio u obra, los abogados del contratista tienen calculado que pasados 6 meses de haber firmado el contrato, o incluso menos,
le dicen a la alcaldía, mire, se han presentado 3 hechos que no se tuvieron en cuenta en el momento en que se vio el contrato. 1, que el verano es mayor del que se esperaba. 2, que resultó que hay más gente de tal procedencia de la que se esperaba. Y 3, que los costos de los insumos de tal componente superaron la media estimada por el mercado en la cotización que entregamos. Por la razón, nosotros pedimos que hagamos un otro sí y esto lo reajustemos en 300 millones de pesos. Y los señores funcionarios públicos, que muchos de ellos no son elegidos ni por usted ni por mí, sino que son nombrados por quienes ustedes eligieron y por quienes yo elegí, y por lo tanto son funcionarios que tienen una enorme invisibilidad ante la opinión pública, ante el ciudadano común, pero una enorme capacidad de decisión al interior del Estado municipal, departamental o nacional. Y esos señores, muy seguramente aceitados por las coimas, pues dicen al contratista, listo, venga, le firmamos el otro sí. Como quien dice, venga, le pago 300 millones más, porque sí. Como ellos no lo van a pagar, sino que al final los pagamos nosotros, no pasa nada. La gran pregunta que a mí siempre me ha surgido, Alberto y Duvalier, es ¿y cómo hacemos para poner el cascabel al gato para que todos estos funcionarios sinvergüenzas, inescrupulosos, que hacen este tipo de marrullas, hombre, uno pudiera ir a perseguirles no solamente el patrimonio, sino hasta los restos de su bisabuela o de su tatarabuela, porque es que no hay derecho. Se quedan 3 años en el Estado o 2 años, hacen unas embarradas impresionantes y saltan del Estado a ser ministros de Hacienda, como Alberto Carrasquilla. Y eso sigue, y es una bola de nieve. ¿Cómo hacer, Alberto y Duvalier, para que a ese funcionario o a ese grupo de funcionarios venales, corrompidos, sinvergüenzas, haya cómo cogerlos y no solo no darles casa por cárcel, ni darles guarnición militar por cárcel como a Uribito, sino darles cárcel en el patio número 7 de las cárceles comunes y darle la misma comida del preso que mató a alguien o del preso que atracó a alguien, y que tengan las mismas condiciones locativas y que vayan al mismo baño donde van otros presos, para que sepan lo que es esa realidad. ¿Cómo hacer? Es que no hay ninguna posibilidad. Hay una norma, ¿no, Duvalier, que es la acción de repetición en el derecho administrativo. Pero, o sea, que el responsable por acción o por omisión que haya desempeñado una función dentro del aparato del Estado, una vez se pruebe la responsabilidad, se inicia la acción de repetición para que pague. Y resulta que no avanzan esas acciones de repetición, pero existe la norma. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para que avance? ¿Qué hicimos algo, doctor Tejada? Y en esto hay que ser claros, es que también a veces los ciudadanos nos dejamos engañar. Cuando estuvimos promoviendo la consulta anticorrupción, los políticos se cansaron de decirnos que eso era innecesario. Que eso se lo dejáramos a ellos, que en el Congreso lo iban a aprobar rápido. De los 7 puntos, 5 están muertos y 2 están intentando sobrevivir. Entre esos, uno de los que está muerto fue quitar el privilegio de casa por cárcel para corruptos, que fueran a la cárcel sin ningún privilegio. Ellos mismos en el Congreso votaron que eso, pues, ¿cómo se les ocurría? En un reconocimiento a que quisieron mantener su privilegio y desconocer lo que la ciudadanía les reclama y les demanda, y es: contra la corrupción no puede haber tolerancia, hay que enfrentarla. Pero ¿cómo les pedimos eso si la corrupción termina cohabitando allí en el Congreso de la República? A mí me dicen en Buenaventura, es que a Buenaventura no se le puede meter plata porque allá solo hay corrupción. Es la misma y es peor en Bogotá, en Cali, en Medellín. Es la misma y es peor. Son esos congresistas que hacen esas leyes los que tienen las herramientas para enfrentarla o para permitirla, y han decidido permitirla. Por eso hay que quitarlos, por eso no pueden ser los mismos. Por eso hicimos acciones como la consulta anticorrupción, porque como presentamos los proyectos y se hunden,
pues nos toca a la ciudadanía defender lo que es nuestro, porque ese es el verdadero poder de la política, y es podernos movilizar. De ahí, nosotros, yo creo que el Estado no va a hacer mucho más. Tú tienes un caso como el de Alejandro Lions, exgobernador de Córdoba, en Estados Unidos. Se robó toda la plata que quiso de la salud, de proyectos de regalías. El cartel de la hemofilia era este. El man dio una información y el man tiene unos beneficios gigantes y sigue viviendo en Miami. Con la plata nuestra, además. Es muy claro ese ejemplo, el de el Estatuto de Anticorrupción, que implicó o terminó en un referéndum, ¿sí? Una consulta. Una consulta popular. Es una consulta popular que es un mecanismo de participación parecida al referéndum. Pero la consulta lo que pretendía era pues, el reconocimiento de los colombianos en las urnas de la necesidad de reformar ciertos puntos vitales para el mejor funcionamiento del Estado, la modernización de la administración y atacar lo más grave de los factores de corrupción. Y sacó esa consulta 12 millones y pico de votos, más que el presidente. Recordemos que la consulta fue después de la elección del presidente. Pero ¿sí? Yo creo que sacó 10 millones. Y, Duvalier, ¿y quién torció en la implementación o quién imposibilitó que la voluntad popular se transformara? O sea, se convirtiera en normas. Eso se llama implementación. Pues los mismos congresistas, y allí está el peloteo que vivimos entre Chacón en la Cámara y Macías en el Senado, ¿sí? No dejaron que el trámite se realizara y por lo tanto no existe la implementación y quedó solamente en una expresión popular, pero no se llevó a cabo la materialización hacia el derecho objetivo o positivo, que es la escritura de las normas para la expedición y formalización de esas normas. Bueno, sí, Duvalier. Pero yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. La primera es quitarle el poder a los corruptos, así como le quitamos las armas a las FARC. Listo. Sin armas, ya no hay FARC. Quitarle el poder a los corruptos es la siguiente gran tarea. ¿Por qué? Porque hay que evitar que vuelvan a administrar recursos públicos. Hay que evitar que los corruptos vuelvan a administrar la justicia, como los magistrados de la Corte, Malo y Bustos. Hay que evitar que los corruptos, los ladrones, los que se roban los impuestos, los que no tienen escrúpulos, ni principios, ni dignidad, ni honestidad, vayan a hacer leyes. Mientras sigan siendo ellos, esto va a pasar toda la vida, desde mi abuelo, su tatarabuelo y mis hijas. Quitarles el poder. Y esa no es una tarea difícil, esa es una tarea que la hacemos todos los ciudadanos. Eso se hace con el voto. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es estando en el gobierno, quitando el poder a los corruptos. El corrupto tiene que tener el mayor castigo de todos los delitos, el más alto. Si el corrupto no tiene ese castigo alto, va a seguir siendo costo-beneficio ser corrupto, va a ser más beneficioso. Pero mire que ahí está el problema. La gente no quiere otra cosa, ni yo quiero otra cosa. Yo quiero ver un corrupto podrirse en la cárcel. Pero mire el caso de Andrés Felipe Arias, de Uribito. Sí. No solamente ya está condenado por la Corte desde el año 2014. O la Corte ¿usted sabe dónde está? Por la no, pues dicen que en Bogotá, en una escuela de caballería. ¿Ha visto alguna foto o algún video? No. ¿Sabe qué está comiendo ese señor? No, parece que está en buenas condiciones. ¿Será que está enfermo el pobrecito? Favorables, en condiciones muy favorables. No está en una mazmorra, está en una... Enfermos están los campesinos a los que no les llegó la plata nunca. Porque uno ve los que fueron beneficiarios del programa de ingresos seguros, entonces, son toda la gente que no necesitaba plata. Entonces usted con su planteamiento, mi querido Duvalier, me da el permiso para introducirme en otro tema.
Póngame esta carátula en tamaño grande. en la pantalla, por favor. ¿El manual para eliminar corruptos? No. Partidos políticos y populismo. Alberto Ramos Garvira, aquí tenemos al autor. ¿Por qué traigo este tema? Porque usted acaba de decir, es que lo que tenemos que hacer es cambiar no elegir a los que están para que lleguen otros. El problema, en mi sentir, mi querido Duvalier, es que no basta con eso. Porque vamos a cambiar a un corrompido, posiblemente por uno que no es corrompido, pero es un inepto. O uno que no sabe del Estado, o no sabe de política, o quiere ir con traje de ¿cómo se llama? De oveja. De oveja, pero con garras de lobo y con dientes de lobo, a hacer la misma, y entonces seguimos en el mismo carrusel. Mi opinión, y ese es el tema que quiero poner aquí en este pedazo de tiempo que nos queda. Usted es politólogo y usted es abogado constitucionalista y administrativista. El problema de Colombia es que se acabaron los partidos políticos. Uno de los problemas fundamentales de la política en Colombia es que no hay partidos políticos. Hay unas empresas políticas y hay una enorme cantidad de microempresas políticas que, claro, como no tienen lo que históricamente explica y sustenta la existencia de los partidos, que es una propuesta de gobernabilidad, una propuesta de dirección del Estado, pues han quedado reducidas, como lo escribe muy bien María Elvira Bonilla hoy en el periódico El País, en unas fábricas de avales y coavales, que detrás no van sino buscando el retorno del costo de reposición de los votos. O sea, que si yo como presidente de un partidito o un partidote de los que hoy aparecen en Colombia, le doy aval al señor para que se presente al Consejo, y al señor para que se presente a la Asamblea, y al otro para la gobernación, y al otro para otra alcaldía, de todos esos avales hay votos. Entre más avales o coavales de yo, más plata va a entrar a mis arcas. Luego entonces los dirigentes de los partidos dejaron de ser los filósofos de la política, los estrategas de la política, para volverse unos vulgares mercaderes baratos de la política, comenzando por el eminente César Gaviria Trujillo, sinvergüenza, que se apoderó del extinto Partido Liberal y hoy lo convirtió en una fábrica de avales y de coavales, sin ningún tipo de control. ¿Dónde quedaron los partidos que tenían unas propuestas? ¿Dónde quedaron los partidos que tenían una proyección de sociedad? ¿Dónde quedaron las diferencias filosóficas que explicaban por qué usted tiene un pensamiento liberal y usted un pensamiento conservador, y yo un pensamiento de socialdemocracia y el otro un pensamiento comunista? ¿Dónde quedaron? Se perdieron. Esto es un mercado persa de la política con P pequeña. Ahí está el verdadero problema, en mi sentir. Quiero que ustedes reaccionen y den sus puntos de vista. Usted, señor. Doctor Tejada, la democracia nuestra, a diferencia de las olas de la democracia que han permitido que hayan sociedades progresistas, que haya contraste de ideas, contraste de programas de gobierno, se han dado de esa manera por los partidos políticos, en principio. En Colombia esa historia no se escribió de esa manera. Los partidos hegemónicos, rojos y azules, decidieron ponerse de acuerdo después de someternos a la violencia y caer en una hegemonía para controlar el poder y pasarse los puestos de un lado a otro, de tal manera que nunca se vieran perjudicados. Así que más que el problema de los partidos políticos, el problema ha sido el clientelismo, porque eso ha hecho que el contraste de ideas, la competencia por el poder, ha sido una competencia falsa. Y tenemos los partidos que hoy tenemos, a los cuales su vocación de poder es nula, como el Partido Conservador. ¿Cuál fue el último candidato presidencial serio del Partido Conservador? Precandidato Alejandro Ordóñez.
Bueno, ¿cuál es el precandidato serio del Partido Conservador a la alcaldía de Cali? El que hace 4 años fue el candidato del Partido Liberal. Entonces, los partidos, si esperamos algo de los partidos, es el camino equivocado. Ese es el camino equivocado. Hay que esperar algo, es de la ciudadanía, o incluso de los nuevos partidos, que de verdad han demostrado con poco hacer mucho por los ciudadanos, como mi Partido Verde, que no es el mejor, no es un partido de ángeles, pero de verdad, usted ahora decía, es que no basta con que lleguen nuevos. Yo le puedo decir, una persona como Juanita Gobertus nunca había hecho política, se lanza 3 meses antes a la Cámara de Representantes, es una defensora de los temas de paz y el desarrollo rural de este país. Inti Esprilla, Catalina Ortiz, usted sí tiene que ver con eso, con nuevos liderazgos potentes, capaces, que de verdad se pongan del lado de los ciudadanos y que nos ayuden a dejar un gran problema, que yo sí creo que es un gran problema, por encima de los partidos, que es la indiferencia. El asunto es que los partidos políticos, estando en crisis y habiendo ocasionado tantas afectaciones a la población porque no les han cumplido con sus aspiraciones, son necesarios. Lamentablemente son necesarios, porque los partidos en la política son, en un símil, y perdónenme en la comparación, como las iglesias en la religión. Es decir, ¿quién canaliza y quién vehicula la congregación de las personas para sus actos, sus ritos, sus procedimientos? Pues los partidos, las iglesias, y lo mismo las empresas para los comerciantes, las universidades para los estudiantes. Es decir, el canal que capta, transmite, vehicula a la población, que se vuelve sujeto político, elector, y que hace parte de la nación como componente del Estado, pues son los partidos. Entonces ahí es que reemplazarlos. ¿Cuántas veces se han reemplazado? En los últimos 28 años, o sea, desde 1991, varias veces, pero no lo han hecho en forma, excepto el Polo Democrático, que es una congregación, una confluencia, una convergencia de partidos y movimientos, y el Partido Verde, que no es, que hoy es Alianza Verde y que no es tampoco un partido que nació de una sola formación, sino que confluyeron sectores de diferente origen. Los otros, el liberalismo y el conservatismo, porque en Colombia tenemos pluripartidismo según la Constitución. O sea, artículos 107, 108 de la Constitución, se puede conformar, crear partidos políticos, movimientos políticos, a los movimientos sociales volverse partidos políticos, como la ASI, por ejemplo, el MAIS, etcétera, etcétera. Pero toda la transformación de nuevos partidos son los bipartidistas camuflados. O sea, hay una transmutación de liberales y conservadores con fachadas, y eso lo que ha degenerado es más la política, porque los actos legislativos del 2003 y del 2009 para reformar la existencia de los partidos, que a la altura del 2002, cuando empezó el primer gobierno de Uribe Vélez, eran 62 partidos, ahora hay 12 o 13, se camuflaron a tal punto que se volvieron transformistas, mutantes, transformers. Mire, del liberalismo y el conservatismo salió Cambio Radical, la U, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Centro Democrático, Alas Equipo Colombia, PIN. Todos los partidos que han aparecido, excepto, digo, el Polo Democrático y Partido Verde, que son varias fuerzas unidas, todos han sido liberales y conservadores disfrazados, camuflados, transformistas, pero sostienen el mismo régimen, y el régimen es el de los contratistas. Ese es el régimen colombiano, heredado del Frente Nacional y del Postfrente Nacional. En eso coincidimos, Este país se viene jodiendo desde ahí porque se volvió clientelista. Es decir, José Alberto, me traes a tu programa, me ayudas con 50 votos, si yo gano, te ayudo con pauta, sin necesidad de que compitas con otros medios, y además te doy un puesto para tu hija. Ah, no, que ella no tiene la experiencia, no importa, yo lo arreglo.
Que ella está estudiando y no puede ir a trabajar, no importa, me da la cuenta de cobro. Esa realidad es la que profundiza la corrupción y profundiza que tengamos los políticos que tenemos. Ese es el verdadero problema. Ahora, miren, yo insisto en esto. Yo soy optimista. Pues para poder hacer política como la hacemos hay que ser optimista de que esto puede cambiar y que uno le habla a una ciudadanía que empieza a entender que la política es una actividad tan bonita para cambiar la sociedad que no se la podemos dejar a las peores personas, a los peores líderes. Necesitamos nosotros lograr que los ciudadanos entiendan que el poder de la política es el de transformar, es el de hablar sobre lo que es común. No es esto otro. Eso que vemos en los titulares, esa gente que va a la cárcel o que termina evadiendo la justicia, que termina robándose la plata de la salud, de la infraestructura, de los colegios, eso es politiquería. La verdadera política es la que es capaz de tomar decisiones para que sus impuestos se puedan invertir en lo que se necesita. Cuando un gobierno hace eso, cuando ustedes eligen un gobierno que de verdad genera la confianza para hacer eso, todo empieza a cambiar. Pero tenemos que dejar a un lado la indiferencia, empezar a participar y a votar bien, a darnos esa oportunidad de elegir un candidato o candidata que empiece a cambiar las cosas. Eso es lo que yo estoy haciendo en esta campaña de la gobernación. Vale, si nos falta más, si son 100.000 y no 600.000, habremos avanzado. Eso es lo que estamos haciendo. Este departamento, doctor Ramos, ya ha votado diferente. Si hay un departamento en Colombia, es el Valle del Cauca que puede hacer la diferencia. Es nuestro departamento. Cuando Gustavo Álvarez Gardiazabal votó diferente. Votó diferente con Gustavo Álvarez Gardiazabal. Votó diferente más recientemente con el plebiscito. Aquí ganó el sí. Aquí votó diferente además en las presidenciales. Aquí votó la mayoría de los vallecaucanos, votó por la opción de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro. Y por Mocus también en 2010 votaron, aunque perdió. Pero ganó en ciudades, ganó en Jumbo, ganó en Jamundí, o sea, ganó en ciudades. Y aquí ganó la consulta anticorrupción. O sea, ¿hay de dónde? ¿Hay con quién? Y por eso hay que dar esta batalla, porque el departamento siempre ha estado administrado por una combinación de gamonales, baronesas, políticos tradicionales y un poco de mezcla de mafiosos. Bueno, pero ¿qué garantías tenemos los ciudadanos comunes que, por ejemplo, usted lo elige y usted se vuelve gobernador? Y usted inevitablemente va a ir adquiriendo cada vez más poder, y va más poder y más poder, y a la vuelta de unos años termine usted justificando alianzas, no digamos non santas, pero inadecuadas, improcedentes, que no conducen al mejor destino de la comunidad. Esto lo digo porque ningún ser humano individual, y también usted me dirá, y colectivamente hablando lo mismo, está exento de la tentación no solo de encumbrarse y que le dé mal de altura, sino también de equivocarse y tomar caminos que no son los adecuados. Pero si además usted está solito y usted le responde solo a quienes votaron por usted, como el señor Armitaz, que sé que usted es cercano, amigo de él, yo personalmente creo que Armitaz se va. Y si hoy quisiéramos hacerle una especie de ¿cómo se llama? De placa Macías. No, de juicio de gobernabilidad, ¿a quién le responde Armitaz? Me van a decir ustedes, a los ciudadanos de Cali, no. Por él votaron 200 y tantos mil caleños, pero ese señor no responde por ningún partido, ese señor no tiene un grupo, un organismo que le haya dicho, vea, estado unas tareas con las que usted va a ir a gobernar Cali. No, él se las inventó por sí y ante sí con un equipo programático, como hoy está pasando con Jorge Iván Ospina, con Chontico, con Alejandro Eder, con Michel Maya. Cada uno, con muy buenas intenciones, seguramente sacan su programa de gobierno. Este es el de Duvalier, este es el de Chotico, este es el de Jorge Iván, este es el de Alejandro Eder. Pero estos no son programas de un cuerpo, de un organismo colegiado, de pensadores, de promotores de la sociedad, sino que terminan siendo proyectos individuales con ropaje colectivo.
Ahí es donde yo sigo diciendo que por más que me digan que el Partido Verde y que el Polo, y que esos son colchas de retazos, no son partidos que tengan vocación filosófica, vocación histórica, no entienden la sociedad, no entienden el devenir de la sociedad humana y por eso terminan siendo partiditos de 4 años. Esa es mi impresión. Pero no es así, usted me conoce. Lo primero y más importante, desde que estaba en la universidad que estoy metido en esto del verde, la ola verde, de Mocus, de Fajardo, de Claudia, hemos construido un camino con base en la coherencia, el nuestro. Por responder por cada una de nuestras acciones y es un compromiso y es, nosotros no vamos a hacer política para engañar a la gente, preferimos no hacerla. La política se va a hacer hablándole a la gente desde las acciones de lo que podemos hacer o no la haremos. Porque eso sí lo tengo clarísimo, la esperanza cada vez es más escasa, la confianza es un valor sagrado y nosotros no vamos a perder eso. Doctor Tejada, en esta campaña a la gobernación me han llamado todos a hacer alianzas, desde la derecha extrema hasta la izquierda extrema, que juntos ganamos, más o menos es la frase de todos. Y ganamos, Duvalier, y usted en nuestro gobierno está lo que usted quiera hacer. Díganos, ¿qué se sueña usted? Yo les dije, miren, yo les agradezco mucho, tema de respeto, de poder conversar, pero lo que yo concibo de la política es precisamente meternos para quitarle el poder a ustedes, para hacer las cosas diferentes. No lo puedo hacer con ustedes, con todo el respeto, puedo escuchar sus ideas, sus planteamientos, pero yo no creo en el clientelismo, yo no creo en la política hecha con plata, yo creo que los ciudadanos en la calle es donde podemos construir algo realmente potente. Hay que trabajar con mucha gente en el gobierno que quiere llegar a hacerlo. Por eso una de nuestras principales propuestas es poder construir un gobierno de los ciudadanos. ¿Qué es eso? Que los puestos públicos estén al alcance de todas las personas, que cumplan con mérito, con experiencia, que tengan las ganas y que tengan los principios. Eso hace que primero, mantengamos aterrizados en la realidad, en lo que se necesita. Y segundo, que nos ayuden a ejercer un control y una veeduría sobre un gobierno que no puede descarrilarse, que es lo que ha venido pasando. Eso es un gobierno abierto, que la gente pueda ver constantemente y a través de herramientas tecnológicas y digitales cómo se ejecuta el presupuesto, cómo avanzan los contratos. Ese es el dolor, eso es lo que más le duele a los corruptos y es que los vean. Esa va a ser nuestra principal fortaleza y es permitir que las personas vean qué sucede al interior del gobierno, que sean parte de las decisiones. En eso nosotros no vamos a fallar. Podremos equivocarnos, doctor José Alberto, pero no nos equivocaremos haciendo lo mismo. Haremos todo el esfuerzo por hacerlo diferente, por algo que nos conduzca de verdad en 4 años a un avance significativo en el Valle del Cauca, en inversiones para las personas, en ciencias de la niñez, en educación de la mejor calidad, en que garanticemos que las personas que hoy no tienen acceso a oportunidades laborales o emprendimiento las tengan, y por otro lado, a que podamos acercar la mayor cantidad de personas, de gremios, de empresa privada y de comunidad académica a construir un buen gobierno, un gobierno para el bien común. Y lo más importante, usted me ha conocido con un proyecto que nosotros construimos, que se llama La Política de la Felicidad. Ese es un proyecto que interpreta esta sociedad, que interpreta los gobiernos que tenemos y que le propone un cambio de las acciones para el bien común. Tiene filosofía, tiene una estructura programática y tiene una interpretación, una visión de la sociedad que se enfrenta a los corruptos para que no nos roben ni la felicidad ni el futuro. Pero hay un planteamiento del director de José Alberto Tejada que tiene que ver con que si alguien con muy buenas intenciones y buen programa, progresista, modernizador, demócrata, llega al poder, ¿por qué luego no hace lo que le ofreció al electorado? ¿Por qué no ejecuta ese programa de gobierno para cambiar las prácticas anteriores? ¿Y por qué se transforma? O sea, yo tengo la explicación en el sentido de que es atenazado o atarzanado por las fuerzas que están enquistadas dentro del aparato del Estado
entre ellos los contratistas, los mismos empresarios desde afuera, viven del Estado, y los miembros de los partidos que quieren continuar con lo que venían haciendo, lo inmovilizan o lo llevan a la contemporización con la clase política para él sobrevivir. Es el caso, digamos, de Mauricio Guzmán. Mauricio Guzmán era el joven, en ese momento joven, 1990, luego 1997, más, digamos, promisorio del nuevo liberalismo. O sea, una de las figuras que Galán tenía en el Valle era él. Pero ya cuando fue gobernador, pues realmente todos sabemos por qué salió de allí. Y cuando fue alcalde, cayó en unas prácticas indebidas, incorrectas. Yo una vez lo escuché a él decir que fuimos inferiores a la realidad que nos exigía otro comportamiento. Sencillamente lo atenazan. Mire el caso de Yomaro Rodríguez. Yo Yomaro lo considero un hombre muy honesto, pero fue atenazado, no lo dejaron ejercer su gobierno municipal, y él sí rechazó todas las propuestas de corrupción y lo inmovilizaron y luego lo empapelaron. Belisario Betancur, alguien decía que fue el último conservador, uno de los últimos conservadores fue él, pero por un movimiento multipartidista, no por el Partido Conservador. Lo mismo Pastrana, ¿sí? Ni siquiera se presentó por el Partido Conservador, sino por la Nueva Fuerza Democrática, disque democrática. Y entonces hicieron lo mismo que otros gobiernos. Samper mismo habría sido el mejor presidente de Colombia. En mi opinión, el último presidente liberal que hubo. Y serio, si hubiese pensado o actuado como pensaba cuando era director de la NIF, llegó al poder y fuera de eso ya se había penetrado por la mafia la campaña, ¿sí? Y lo inmovilizaron. Miren en este momento Pedro Sánchez, presidente de España, ¿sí? Dice que del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que ya no es socialista ni es obrero, es un partido del establecimiento, es un partido monárquico, es un partido que se conservatizó desde las cúpulas, Felipe González, Alfonso Guerra, todo. Encuentra el momento de ser presidente por el progresismo en una coalición y rechaza a Podemos, que es un partido de izquierda, y le manda mensajes al PP que acaba de salir de la trama Gürtel, que es de corrupción, y a Ciudadanos, que es un partido fascista que se las tira de liberal con Albert Rivera. Entonces está convertido y succionado y acomodado con el establecimiento español. Entonces, termino, Peñalosa. Yo fui uno de los admiradores de Peñalosa en su primer gobierno en la alcaldía, y cuando el Partido Verde nació, por él, por Fajardo, porque nunca entró de lleno el Partido Verde, por Mocus y por Garzón, yo ingresé al Partido Verde en el mismo año que creo que Duvalier entró, en el 2010. Yo soy de los fundadores del Partido Verde en el Valle. ¿Y qué pasó? Peñalosa, que era el gran ambientalista, no era ni siquiera un verdadero ambientalista, sabía de movilidad, pero no sabía nada de aguas, de suelos, de bosques. O sea, no era ambientalista, ni tenía títulos, nos engañó además, no tenía ni títulos, más títulos tengo yo. Es decir, ¿cómo es posible que eso suceda? Y nunca enarbolaron el discurso verde, un partido verde que nunca fue verde. Mocos no es ambientalista ni fue ambientalista, ninguno de ellos. No son ecologistas, la ecología política no la conocen, y las mayores coyunturas en Colombia las desperdiciaron. Entonces eso ratifica, no basta con llamarse en partidos, es que lo que no hay es organicidad de partido. Dentro no está la dinámica interna de un grupo, de un colectivo que colegiadamente construya unas visiones de sociedad, unas visiones de economía, unas visiones de ecología, unas visiones de cultura, unas visiones de industria. Es eso lo que le falta a Colombia. Si nosotros nos comparamos con otros países, vamos a decir, no, pero es que no estamos tan mal porque hay otros que están peor. Es que no es, en país de ciegos el tuerto no es el rey. Se trata de que tratemos de tener, como decía José Saramago en su elogio de la ceguera, sí. ¿sí? Es que no se trata de que entre más ciegos seamos, más perdidos estamos o más iluminados estamos, no.
Se trata de que seamos capaces de que lo más granado de la sociedad, personas como usted y muchos otros, porque Duvalier es apenas uno de muchas gentes que pueden tener claridad conceptual, capacidad técnica y seriedad, honestidad y honestidad de conciencia, de actuación, pero es que al entrar al establecimiento de lo público, pues no basta con eso. Pero yo les digo en qué se han fallado todos los anteriores, digamos, y es creer que lo puede hacer uno solo es demasiado soberbio. Yo reconozco, mi campaña se llama Duvalier contra los gigantes. O sea, yo me presento, mucho gusto, Duvalier contra los gigantes, a la gobernación. Ahí hay un reconocimiento que no viene desde la ingenuidad. Y es, sé que nos enfrentamos a unas maquinarias gigantes que han gobernado siempre, que tienen un entramado y unos carteles gigantes, que tocarlos va a tocar entrar con, mejor dicho, a moler. bulldozer. Sí, o sea, es más, la campaña misma es eso. Usted puede ver quién tiene la maquinaria, quién invierte en todas las vallas de la ciudad. Cada valla 10 millones de pesos. Usted puede ver ahí quién está. Duvalier contra los gigantes es una reivindicación de los ciudadanos. Alguien tiene que enfrentarlos. El Valle del Cauca es demasiado rico para vivir con cinturones de tanta pobreza, en Buenaventura, en Jumbo, en Cerrito, en Cartago. Pero además, esto cambia porque sé que hay una apuesta desde el liderazgo colectivo. Yo sé con quién vamos a trabajar. Yo reconozco que a pesar de que yo sé que en el Partido Verde podríamos tener una organización mucho más sólida, con democracia interna, con unas apuestas programáticas más definidas, si hay unas experiencias con las cuales yo puedo hacer equipo y puedo recoger desde su experiencia los mejores elementos. Algo se debe aprender y salvar de la experiencia de Antanas Mockus en el tema de cultura ciudadana y de reducción de la violencia. Algo se puede aprender y salvar de la apuesta por parques educativos de Sergio Fajardo. Algo se tiene que aprender y salvar del gobernador de Nariño en términos de gobierno abierto que sale ahorita. Algo se puede aprender y salvar de Carlos Amaya, que fue uno de los departamentos que más redujo la pobreza en Boyacá. Eso es con lo que yo me siento tranquilo y con la confianza para poder gobernar el Valle del Cauca. Tengo eso al lado y con eso es que podemos enfrentar esto. ¿Cómo hicieron para luchar contra la corrupción? Por eso les digo que estamos listos para hacer esta tarea desde el liderazgo colectivo. Solo estoy seguro que volveré a fracasar, pero ya entendí que eso fue lo que pasó. Yo he ido al programa de John Maro. Claro, el man cuando se vio con la administración encima, ese man quería salir huyendo, porque era una persona que ganó solo y cuando fue a gobernar no tuvo con quién hacer equipo de gobierno, pero además en un contexto del gobierno de Álvaro Uribe, en una crisis tremenda, que le tocó pues hacer una reforma administrativa obligado y terminó metido en un problema grande. Ese no va a ser nuestro camino va a ser recoger las mejores experiencias, acercar a los ciudadanos que quieren hacerlo con nosotros y poder hacer un gobierno de los ciudadanos. Usted mismo está dándole razón a mi inquietud. Es que lo ideal, yo sé que estamos hablando desde lo ideal, pero esto todo es con el ánimo de darle a usted elementos pedagógicos para que forme su juicio. No, y me permite responder cosas pues también sí, a los ciudadanos. Pero mire, lo que le pasa a Yomaro, como lo que le pasa a muchos de los que hoy están en la palestra pública pidiendo los votos, es que sí, ¿por quién vamos a votar? ¿Vamos a votar por X persona o vamos a votar por el candidato de determinado partido que tiene esta propuesta de gobierno? Esa es la pequeña pero gran diferencia, que no es lo mismo que diga Duvalier, yo soy consciente que solo no puedo, por lo tanto tengo que rodearme de un grupo de personas y de políticos con experiencia, pero eso queda a tu criterio, y si ese no fuera tu criterio, nada te controla. El asunto, lo ideal, para mi gusto, sería que los Duvalieres, para no hablar de él en primera persona, y no los Duvalieres, o sea, los candidatos, entre comillas, independientes, no fueran independientes en el sentido individual del término, sino independientes en el sentido
político y programático del término, pero cobijados y controlados por una organización política. Ese es el punto. Y no hay. ¿Cómo se llama el presidente del Partido Verde? En este momento Antonio Navarro. No, creo. no, el presidente fundador, el dueño. Se llama el señor Carlos Ramón González. Ahí está. Que fue el que hizo y deshizo con el partido. ¿Quién conoce a Carlos Ramón González? ¿Quién? ¿Dónde se muestra el señor? Y es el dueño de los avales al final. La platica va a entrar al Partido Verde y él la negocia por dentro. Digámoslo clarito. Entonces a mí no me digan que eso es un partido. Con el perdón de usted, mi querido Alberto, y con el perdón suyo, mi querido Duvalier, ustedes son personas muy decentes y muy académicos, pero eso allá adentro se cocina como si fuera una panadería. Haga buñuelos que llaman avales, que entra la plata que llama billete. Así es claro. ¿Quién conoce, señor? ¿Qué idea política tiene ese tipo para el país del futuro? ¿Qué propuesta programática tiene ese tipo para creerse el dueño, o mejor, fungir como el dueño de una organización política? Por definición, una organización política, no individuales. Él aprovechó que tenía una organización política, o sea, ahí está inclusive el origen de Convergencia Ciudadana, claro. Porque él había salido del M-19, él fue guerrillero del M-19. Eso más bien, digámoslo clarito, el verdadero origen está en esos. Y cuando fue a nacer el Partido Verde, cuando fue a nacer el Partido Verde 2009, él les prestó el aval, porque el Partido Verde no nació con aval propio, sino que a Opción Centro, que se llamaba, creo, ya lo que él tenía, le pusieron Opción Centro Verde y luego Partido Verde. Y siempre ha manipulado la personería jurídica y fue el que facilitó la transformación en el 2014 a progresistas y que le cambiaran el nombre al Partido Verde, y es el que no ha dejado que el Partido Verde fuera lo que debía haber sido, el mejor partido de Colombia. ¿Y cómo puede explicarse esto, Alberto? Porque uno en política, ¿cómo así que un individuo impide que todo pase? Otro César Gaviria, mejor dicho. Sí, César Gaviria desde el 2009, pero él había fundado eso en el 2005. Pero eso no es cierto. El partido ha ido evolucionando. Yo lo dije aquí, este no es el mejor partido, históricamente lo fundó él. Es un buen partido que va a mejor. Mire, yo estoy con Alberto Ramos desde el 2010, que fue una coyuntura. Eso fue una coyuntura. Pero Alberto, de ahí hasta hoy, yo le puedo asegurar, y usted lo puede ver por la calidad de nuestros congresistas, los debates que damos, la defensa que hacemos de los ciudadanos, que es un partido que va mejor. Y los avales aquí no se dan, es más, ni siquiera es un partido parlamentarizado, como lo es el Partido Liberal, que no importa direcciones municipales, no importa direcciones departamentales, no importa concejales ni diputados. El Valle del Cauca, el Partido Liberal, cogió y dijo: Cartago, Ulloa, Alcalá, El Águila, le damos a tal representante. Jamundí, Pradera, Florida, Candelaria, Palmira, se lo damos a tal representante. Ya, ustedes deciden quiénes son los avales. No, aquí hubo un comité de avales, grande además, con diferentes tendencias, donde se daban discusiones grandes, y así se dieron los avales. No es cierto que sea una persona. Si bien hay una persona... No, estamos hablando del origen, el origen fue él. No, y es así, pero este partido ha ido evolucionando y ha tenido cada vez más democracia interna. Y eso se ve también en la calidad de los congresistas. Antes aquí teníamos a Alfonso Prada, por ejemplo, que terminó siendo un desastre en el Congreso, en la Secretaría General. En la Secretaría General y en el SENA. Ya no está. Y así se ha ido depurando. Lo mismo. Yo creo que uno responde por sus acciones y eso es como una familia. Se llama la familia el Partido Verde, pero no todos dormimos en la misma cama. No todos nos comportamos de la misma manera. Bueno, yo le hago una pregunta, a ver si hay coherencia en este momento. Usted es el candidato a la gobernación del Partido Verde, de Alianza Verde. Así es, doctor Ramos. 2. Debería haber una correlación con la alcaldía. El candidato a la alcaldía es del Partido Verde, uno de los candidatos, Jorge Iván Ospina. ¿Lo está apoyando usted? Pues hemos salido en actos públicos oficiales, y él ha manifestado su apoyo. Él tiene una forma de hacer política distinta a la mía. Pero usted, ¿por qué contesta ahora con veo cierta timidez? Porque él tiene un coaval. No, pero ahora veo que... ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Usted nos está dando la razón. No. Claro.
¿El coaval de quién es? Del Partido Liberal. Sí. Y el Partido Entonces Liberal es una ¿con quién está? degeneración de la Exactamente, personería eso es. jurídica. Yo creo exactamente lo mismo, pero sobre eso no decidió ni Alberto Ramos, ni usted ni yo. Decidieron los congresistas que hicieron esa ley. Pero ahora a la gobernación, los que lo apoyan a él para la alcaldía, entiendo, apoyan a Griselda Llanet. Entonces, ¿por qué no son también coherentes? O sea, expliquémosle eso a la gente. Sí, pero ese no es un problema del Partido Verde. Ahí vamos a lo que yo creo que es el problema. Ese mecanismo lo crearon en el Congreso de la República y eso termina siendo una degeneración del sistema de partidos colombianos, porque se pierde por completo la idea de quiénes son los candidatos del Partido Verde, quiénes son los del Partido Liberal, quiénes son los del Partido Conservador. Ahora hay coalición para apoyar candidaturas y el Partido Liberal decide apoyar, por un lado, al candidato del Verde, porque les parece muy bueno a la alcaldía, y por otro lado, a la candidata del partido al lado de la gobernación, y puede hacer eventos públicos para ambos. Yo creo que ese es un problema muy serio, porque la gente no va a terminar de entender. Pero para responderle con toda claridad, el Partido Verde tiene dos candidatos, que es Duvalier Sánchez a la gobernación, y tiene un candidato a la alcaldía, que es Jorge Iván Ospina, que hemos coincidido en este partido, yo llevo muchos más años que él acá, y que tenemos unas propuestas programáticas ambientales en las cuales hemos coincidido y unos eventos en los cuales hemos salido a caminar. No somos la misma forma de hacer política, yo hago una política de ciudadano a ciudadano, en la calle, entregando periódicos, no me interesa hacer política en eventos masivos, no me interesa hacer política con el Partido Liberal, ni con concejales del Partido Liberal. Pero, Duvalier, y lo dije, y esto que estoy diciendo es coherente con lo que le dije al doctor de todo lo Alberto que acá. estamos diciendo, no voy a ganar de cualquier manera. No, pero lo que estamos diciendo para que los televidentes y los, digamos, espectadores de las redes sociales entiendan es que no hay coherencia ideológica en el movimiento de los partidos, las fracciones. Las coaliciones sí son muy difíciles de manejar, pero en el caso del Partido Verde, ¿cómo es posible que el señor Jorge Iván Ospina, que acaba de ser el presidente del partido, que le entregó la candidatura, la posición a Antonio Navarro, bueno, por un mecanismo interno, señor Jorge Iván Ospina, al candidato de repetición a la alcaldía, ¿sí?, no apoya el candidato a la gobernación del partido que acaba de presidir en Colombia, además que presidió eso por asalto, porque él nunca fue verde. Usted lo vio como verde cuando nació el partido en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014. No, él se apareció por allá a ver, porque cuando Mocos iba a ganar y luego se espantó. Fue en el 2014 donde apareció otra vez y se volvió verde. Pero él había fundado, era un movimiento por firmas que era Podemos Cali. Por eso. Eso no llegó ni a Palmira, ese movimiento, solamente se extinguió la alcaldía y desapareció. Pero es que se llamaba Podemos Cali. Por eso, pero él no era verde, es lo que estoy diciendo, Eso, él no era verde. Y ahora debería ser disciplinado acabando de ser presidente y apoyar al candidato a la gobernación. Pero él está, es digamos, verde. y él lo ha dicho públicamente. Ese no es el problema. Él lo ha dicho públicamente y yo le puedo mostrar eso. El asunto es el siguiente. Le afecta su votación, le afecta todo. Duvalier, mire, pero ya el tiempo se me está acabando. Pero déjeme terminar de decir algo, mire. Pero muy breve. Lo primero es, ¿en qué partido político? Yo hace 4 años fui cabeza de lista de la Asamblea, hicimos una campaña de la política universidad gigante. ¿Qué partido político pasa eso? Que una persona en una bicicleta, sin tener la plata, sin tener votos amarrados ni clientela, un partido le da la cabeza de lista y le dice, vaya pues demuestre que usted puede. Y así fue, y empecé a caminar y demostramos que pudimos. ¿Que en qué partido el candidato a la gobernación sale representando una generación y le dan el aval? Eso pasa en el partido, eso no pasa en el Partido Liberal, el Partido Conservador. Eso pasa en este partido y nos da esa opción. Y en este partido también, pues ha llegado gente nueva, porque tiene que llegar nueva gente a la política. Y nosotros acá estamos orgullosos de eso. Además, miren también un cambio que no es menor. Hoy son los partidos tradicionales los que quieren venir a apoyar los candidatos del Partido Verde. No son ellos los que están poniendo los liderazgos fuertes y que compiten, somos nosotros el Partido Verde. Y eso no es un cambio menor. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, no nos da para que los mejores candidatos están acá. Este tema que es muy espinoso, es un tema muy complejo, es muy difícil de hacerle digestión
en la comunidad porque pues casi nunca se habla en detalle de estos pormenores, pero el punto de debate que dejamos para la reflexión es: los partidos políticos no existen. Existen avisos políticos con caricatura de partidos políticos. Y quienes llegan a esos partidos hoy, en inmensa mayoría de casos, son asaltantes electorales. Esa es mi tesis. Llegan un poco de personas, independiente de si son muy buenas o malintencionadas, pero que llegan a asaltar el aviso y casi que compran el derecho al aval y al coaval, que se volvió, vuelvo a repetir, un negocio económico para que los dejen participar en una contienda electoral, pero no son constructores de partido, no son personas que hayan hecho un aporte teórico, un aporte misional, un aporte estructurador. ¿De qué? De políticas públicas, de ideas de desarrollo, de construcción social, que es a lo que se deben dedicar los partidos. Los partidos se supone que son el instrumento, como lo dice Alberto Ramos, vehiculador de las tensiones sociales, de las aspiraciones sociales, de los intereses sociales. Los partidos catalizan las tensiones que generan entre el que es ganadero y el que es ecologista. Los partidos deben tener capacidad de catalizar las tensiones que se generan entre los que apuestan por la industria minera y los que apuestan por el cuidado de los recursos naturales, sin que ello necesariamente nos tenga que llevar a la guerra de exterminio, que es la contracara de la inexistencia de los partidos políticos. Por eso el llamado es a que Colombia está en este mare magnum donde, por ejemplo, y está pasando de agache, en el periódico La Nueva Prensa, un funcionario de alto nivel de la Superintendencia Financiera acaba de denunciar, él con nombre propio, muy valiente el señor, cómo es el entramado de corrupción que se generó entre Odebrecht, el Grupo Sarmiento, el Centro Democrático, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el hoy ministro de Hacienda. Es decir, ¿y eso por qué ocurre? Porque igual, si usted va a ver, todo eso ha sido manejado por Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, un poco de partiditos que no tienen ninguna entidad, no tienen ninguna capacidad de llamar al orden a sus representantes para decir: venga señor, usted en nombre del partido no puede ir haciendo esto. Y si lo va a hacer, nosotros como partido somos los primeros que nos encargamos de ponerle tate quieto. Eso no ocurre. Ese es el esfuerzo y ese es el debate que tenemos los colombianos en este momento. El 27 de octubre, vote por personas porque hay que votar por personas. Pero por favor, no crea que la persona por la que usted vota es Superman. Si esa persona no tiene claridad de que él necesita un organismo, una plataforma política de base, ese tampoco va a ser el camino que necesitamos para salir de este nudo gordiano. Buenos días. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto.
generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.